meditemos hoy en unos versículos de esta palabra bendita, inspirada y preservada por siglos. Yo siempre digo que yo me admiro de cómo se ha preservado la palabra de Dios, hermano. En primer lugar, el tiempo que se preservó como rollos en las cuevas allá a la orilla del mar Muerto. Porque increíble el tiempo que estuvieron ahí. Y el Señor supo el momento justo en que había que sacarlos y revelarlos a su pueblo. Y luego de Jesucristo para acá, hermano, preservar también esta palabra fue una proeza de Dios hoy. Sinceramente se los digo. Tenían unas ganas de destruir la palabra de Dios, la Biblia, como ustedes no se imaginan. Como decimos allá en Oriente, le llevaban ganas. ¿Oye? Solo imagínense que Gutenberg, ya después de ahí por el siglo XV, descubre la imprenta y el primer libro que decide imprimir fue la Biblia. Y en la pasta, pues él le puso un oso, abriendo así el hocico, y un panal arriba fluyendo miel. Y entonces le llamaron a esa primer Biblia impresa, la Biblia del oso, así se le llamó. De esas Biblias casi no hay. Porque aunque usted no lo crea, no voy a decir el nombre de la iglesia, pero ustedes ya saben quiénes quisieron destruirlas, porque en ese tiempo al pueblo no se le permitía leer la Biblia. No convenía para mantener el estatus y poder religioso de la época. Y entonces había que destruirla. Ay, hermano, yo me encanté la primera vez que vi una Biblia del oso. Allá está en el museo del Palacio de los Capitanes Generales de la antigua Guatemala, en mi país. Ahí está. Se ve bien deteriorada, pero ahí está la Biblia del oso. Una de las poquitas. Yo creo que según calculan solamente quedaron 4 o 3 Biblias del oso. De ahí no hay. Por supuesto, después de eso ya saben ustedes que se empezaron a imprimir otras Biblias. Y aparecen los protestantes, se parecen los evangélicos. Y eso sí le dieron rienda suelta a imprimir Biblias ya en varios idiomas. Porque la primera era la Vulgata Latina. Entonces, imagínense preservar esto para que nosotros hoy estemos meditando sobre este plan de redención que plasmó. ¿Cómo se sentiría usted leer una carta de amor que le mandó su bisabuelo a su bisabuelita y tenerla en su mano, pero la original? ¿Cómo sentiría usted? ¿Le encantaría? ¿Ah? O una carta, pues, que escribió para todos sus nietos, su tatarabuelo, y llega a sus manos. Pues esto, imagínense para cuántas generaciones nos la ha legado Dios. Pero hay algo más. No es solo letra, sino también es espíritu. ¿Oye? No es simplemente letra. Dice la Escritura que esto no es simplemente letra muerta, sino que es palabra viva. Y luego dice que es eficaz y cortante como espada de 2 filos. Por eso es que a muchos ni les gusta leerlo y a quienes no les conviene, mejor prefieren dudarla para no darle todo el crédito. Porque suelta unos hablazos, hermanos, la Biblia, que Dios guarde. Y peor si las predica un pastor que las deja ir con tacos por delante. Como dice la Escritura, peor si el predicador es de aquellos que da la palabra como clavos hincados. Los clavos hincados son los clavos doblados. Ya les dije que tiene doble dolor. ¿Por qué? Cuando usted mete un clavo, la punta le duele a la madera. ¡Ay!, dice la madera. Pero cuando usted no es un buen martillador como yo, ¡pum!, le doy y ¡plum!, lo doblo y le zampo la cabeza a la madera también.
2 veces dolor para la madera. Por eso la Biblia dice que hay palabras de los predicadores que parecen puros clavos hincados, o sea, doblados. Duele. Por eso es como espada cortante de 2 filos. Bueno, pues en la carta a los Gálatas, una de las 14 cartas que escribió el hermano Pablo, ex Saulo de Tarso, en el capítulo 1 y versículo 6, Pablo explica, hermanos, que está asombrado, maravillado, algo así como quien dice susto revuelto con admiración, ¿verdad? Eso es estoy maravillado. Gálatas 1:6. Muy bien. Si no pueden leerlo aquí en la pantalla. Estoy maravillado, oigan lo que dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Miren, hermanos, no se extrañen que está viniendo una época muy compleja, especialmente para aquellos cristianos evangélicos que quieren mantenerse como la plomada y como el nivel. La Escritura dice que el Señor nos invitó a que no nos fuéramos a un extremismo ni a la derecha ni a la izquierda. No tiene nada que ver con los demócratas ni con los republicanos hoy, ni nada que ver allá en Guatemala con el de la señora y el del señor que andan ahorita en elecciones. No, no es una ideología. El no desviarnos significa el poder mantenernos bien centrados en la palabra, que es la que honestamente tenemos que decirlo. Si bien el Señor la ha preservado, desafortunadamente el hombre, con todo respeto lo digo, también la ha manoseado. Lo tiene que decir uno con todo el dolor de su alma. Y por eso dice Pablo, miren, yo estoy maravillado ustedes, dijo, de que tan pronto se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. Uno, miren, hermanos, ya agarró muchas palabras del evangelio a verlas así muy superficialmente, porque los evangélicos ya estamos acostumbrados a esas palabras. ¿Quiénes de ustedes conocen la palabra gracia? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Pero vea que ya se volvió muy común la gracia. Hay tanta gracia de un predicador que muchos que han abusado de ella cayeron en desgracia. Miren qué duro. ¿Por qué? Porque abundó la gracia, me voy a desviar yo y voy a agarrar, con todo respeto al estilo zacapaneco, colemica, ¿no? Ya les expliqué qué es la colemica, ¿verdad? Los que no son de Guatemala. Es cuando el barrilete, el papalote que vuela, le quitan la cola y agarra colemica. Entonces, habla de que está maravillado porque tan rápido muchos se alejan, dice, de que lo llamó por la gracia de Cristo. ¿Y por qué les digo que la palabra gracia se ha manoseado? Porque fíjense, hermanos, en primer lugar, hay una tendencia que piensa que de acuerdo a la profecía dada a Daniel de las 70 semanas, pues ya las 69 semanas ya se cumplieron. Pero hay una última, las 70. Y muchos creen que esa semana 70 va a servir solo para los judíos. Esa es la idea. Solo para ellos. Miren, no solo ahí. La verdad es que esa semana 70 es crucial.
Y yo les he explicado a ustedes que esa semanita 70 tenía que haber comenzado el día que nuestro Salvador Jesucristo dijo, consumado es, y de ahí terminó la semana 69. Bueno, con todo y su resurrección y su glorificación, ¿verdad? Y de ahí tenía que haber empezado la semana 70. Pero ¿cuál es el problema? Que al empezar la semana 70 significaba que la iglesia tenía que ser arrebatada junto con el Espíritu Santo. Y entonces se quedaban los que no. Se quedaba el otro grupo. ¿Y cuántos se hubieran quedado? Bueno, en ese tiempo, estamos hablando de hace 20 siglos, serían 2000 años, ¿verdad? Sí, estoy bien, ¿verdad? 2000 años. Para ese tiempo, hermanos, la tierra no tenía la cantidad de habitantes que tiene ahora. Porque ahorita, hermanos, la tierra está rebasando un poquito más los 8,000 millones de habitantes. Ya con el nacimiento de Jeremiah ya son 8,000 millones con un muchachito más. Con el nuevo miembro que tenemos aquí. Ahora, en ese tiempo posiblemente eran menos, ¿verdad? No importa la cantidad de gente que era, sino el producto que iba a resultar de esto. Hermanos, yo me pregunto, ¿y si esa fecha hubiera sido, qué hubiera pasado? Como dicen los hermanos de Huitea y en Zacapa, un tanatal de gente que se hubieran quedado. No hubiera llegado el evangelio, no hubiera mucha gente que no hubiera aprovechado. Por eso les digo que la gracia no es juguete. Porque a partir de ahí, ¿sabe qué pasó? Era como que iba a suceder algo terrible. Se iba la iglesia, que estaba naciente, empezando en esa fecha. Pero ¿qué hubiera pasado? Hubiera quedado un gentío y entonces unos pocos para arriba y allá con el Señor. Pero ¿cuál es el problema? Que como decidió Dios decir no, que no comience la semana 70, entonces iniciamos, aquí en inglés le dirían un stand-by. La semana 70 se quedó en stand-by. ¿Cómo? En espera, en lista de espera, como cuando usted lo tienen ahí que no logró vuelo, pero que al menos, tal vez si hay un taburete en el avión libre, ahí se va. Pues entró una etapa de espera que le llamamos gracia. Y ya llevamos 20 siglos en esa espera. Y dice la Escritura que no es porque el Señor lo tenga por tardanza, como quien dice, no es que el Señor esté jugando, sino por causa, dice, de los escogidos. ¿Cuáles? Uno, por ustedes, hermanos, y yo, que debemos de estar pidiendo por muchos familiares, ¿verdad? Que no han llegado al Señor y que somos escogidos o no. Pero también por causa de los que van a ser escogidos. Todavía puede caer mucha gente en la redada, en la levantada. Esa es la gracia. Pero aquí dice Pablo, pero yo sí estoy maravillado de que como tan luego muchos ya se han alejado del que los llamó por esa gracia de 20 siglos. Por pura gracia. Miren, hermanos, yo les digo la verdad. Allá en mi pueblo todo el mundo sabe la historia mía, religiosa pues. El hijo de doña Shanita, doña Elenita y nieto de doña Laurita, que era la que organizaba las procesiones de Semana Santa en la iglesia del Calvario.
Hasta una feria organizada en noviembre, que después quitaron esa feria, no sé por qué, tan bonita que estaba, hombre. La quitaron. Pero mi abuelita lo organizaba con mi mamá. Y ella todos los viernes salía a repartir los descansos. Usted no fue católica, ¿verdad, hermano? No, entonces usted nunca le fue a ofrecer descanso a mi mamá. Los viernes ella, la cuaresma ya la celebraban. Entonces, todo el mundo sabía que Otto Juárez, pues era familia de ellos. Y miren la misericordia de Dios. Por ese stand-by aparezco yo metido ahora entre los escogidos, entre los redimidos. Gracias a Dios. Por ese stand-by estás vos, fíjate más. Mira, aunque fregaras en el link, pero ahí estás. Por ese stand-by. ¿Verdad que sí? Ahí está. Qué bendición. Pero, ¿qué pasa? Dice que os llamó por la gracia de Cristo. Pero dice que hay unos que se han alejado para seguir un evangelio diferente. No, hombre, no puede ser si no hay otro evangelio. ¿Cómo pueden seguir otro evangelio si no hay otro? Y ahí lo dice Pablo. En el versículo 7 de Gálatas 1 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, ese otro evangelio es un evangelio pervertido, desviado. Y duele decirlo, hermano, pero yo les quiero decir una cosa. Hay que tener mucho cuidado, porque ese es el tiempo que viene. La Escritura dice, hermanos, que Jesús no va a venir a raptar su iglesia. No, no es que baje a la tierra, pues no la va a raptar. Si antes, dice, no se manifiesta la apostasía. Se tiene que manifestar. ¿Y qué es la apostasía? Pues lo voy a decir así, muy coloquialmente. La apostasía no es más que cristianos evangélicos que se echan para atrás. Ya sea que empiezan a practicar lo que practicaban antes de venir al Señor, es una manera. Que a eso le llamamos nosotros, yo pues le llamo la apostasía práctica. Pero hay otros que empiezan a pervertir hasta la interpretación de la Escritura y a creer como se creía antes. Y esa es una apostasía doctrinal. Y muchas cuestiones doctrinales, hermanos, tienen que ser pasadas por el tamiz de la palabra. Esa es una de las razones por las cuales a muchos, aunque no les guste, es necesario que un cristiano tenga un pastor. Llámele usted tutor, llámele usted consejero, llámele usted consultor, llámele usted como quiera. Pero tiene que ser alguien que el Señor le pone a usted para que usted pueda ser conducido. Fíjense, hermanos, que en materia educativa, nosotros los pedagogos sabemos que existen los que se llaman autodidactas. ¿Qué es un autodidacta? Pues aquel que aprende leyendo él solo. ¿Sí? Pero hay un problema con el autodidacta. Que en aquellas cosas en donde tiene que tomar una postura porque hay varias posiciones, no está preparado para tomarla. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. En la medicina natural le llaman homeopática. A usted llegan y le dicen, ¿qué tenés pues? Es que fíjate vos que me duele aquí, mira, vos. Como le dijo un señor a otro señor, eso es el ovario vos. ¿De dónde le iba a sacar ovario al hombre? Pero
Dicen así, ¿verdad? O algunas veces le dicen a la señora, mire señora, lo que tiene ahí es la matriz. No, el doctor me dijo que el útero es la misma cosa. Es decir, entre todo eso aparece la semántica, los nombres de las cosas. Pues así pasa en la Biblia. Hay cosas que hay que conocer bien, de dónde viene el nombre, cuál es su etimología, de dónde sale, para poder interpretar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que yo solito puedo meterme? Claro que sí. El problema es cómo interpreto. ¿Sí? Le voy a poner un ejemplo que me pasó a mí, pues. Yo vine aquí a este país hace 20 años y yo pues venía preparado, bien preparado profesionalmente, en español, pero en inglés, hermanos, por el amor de Dios, ahí sí ya la cosa era difícil. Sí hablaba inglés. Por ejemplo, yo era bueno para decir good morning, good night. Bye. Y hablaba algo. Si me sumaba las palabras, bien tal vez llegaba a unas 15, si bien me iba, con unas 10 palabras, que de las cuales 11 eran mal pronunciadas. No lo pronunciaba bien. Entonces, preparé un documento en español y le pedí a una persona que me hiciera la traducción al inglés, porque yo quería tener ese documento también en inglés. Yo estaba trabajando en una universidad teológica. Pues hermanos, dentro de eso yo puse una palabra, y la palabra que puse fue que en caso de duelo, ¿qué es un duelo para nosotros en castellano? Se murió alguien, ¿verdad? Luto, ¿verdad que sí? Vino la persona que me tradujo lo que escribió, y cuando tradujo, resulta que en el inglés no existe la palabra duelo, usted, para cuando uno tiene un muerto en la casa. ¿Verdad que no hay? ¿O ha oído usted la palabra duelo en inglés? Los que hablan inglés. ¿Cómo se dice duelo en inglés, Manuel? Entonces la persona que me tradujo, cuando escribió la palabra duelo, sí escribió una palabra en inglés, pero es la palabra en inglés que quiere decir aquellos que se enfrentaban a balazos en el oeste. ¿Cómo? Yo no sé cómo se dice. Un duelo, ¿ah? Esa palabra puso. Y cuando me leyó a mí, la persona ahí me dijo, mire, me dijo, pero aquí en inglés, ¿por qué puso usted duelo de? Es que yo pedí que me tradujeran, le dije. Y la persona que sabía inglés, ¿cómo interpretó? Que yo estaba escribiendo ahí que había habido duelo, pero que era de matarse. Y yo estaba escribiendo duelo de alguien que se murió. Miren, por una palabra, la interpretación. Imagínense. Aquí. Entonces hay muchos que a raíz del problema de interpretaciones, no es que haya un evangelio diferente, dice Pablo, no, sino que hay algunos que lo que hacen es perturbarnos porque quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Será eso cierto? Sí, pero no es nuevo, no es nuevo. Hay muchos casos que podemos ver. Por ejemplo, pásense ustedes ahí en su Biblia al libro de los Hechos, al capítulo 15 y versículo 1. Miren, hermanos, cómo es de peligroso este tiempo. Nos pueden llevar a una apostasía, a creer cosas, porque debemos estar dentro del orden. Hay un principio aquí en el Evangelio, hermanos, que no hay que perderlo. El principio de orden y el principio de autoridad. ¿Oye? No nos gusta mucho tener una autoridad. No nos gusta. Todo el mundo quisiera mandarse solito. ¿Eh? Pero en ciertas cuestiones es bueno tener alguien que sea mi autoridad y luego que me establezca un orden que me determine cuál es el orden que debo seguir.
Pues en Hechos 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no vais a ser salvos. Ay, hermano, yo no voy a ser salvo si no me regalan un Kleenex, por favor, hermanitos. Entonces, ¿están oyendo lo que dice ahí? Algunos que venían de Judea enseñaban a quienes, gracias hermano, a los hermanos. Entonces era entre cristianos la cosa. Perdón, hermanos. Aunque en ese tiempo todavía no se les llamaba cristianos, ¿sabes? Todavía no. Despuésito le llamaron cristianos como apodo, ni siquiera como nombre. Pero si no se circuncidan, le dijeron, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Imagínense, hermano, solo las mujeres eran salvas. ¿Verdad que sí? O ninguna mujer era salva. Una de las dos. ¿Por qué? Porque las mujeres no las circuncidan. Y en ese tiempo, el problema ¿cuál era? Que de acuerdo a la ley y al mandato judío, todo varón judío se debía circuncidar. Era un asunto de ley de los judíos. Pero aquí estamos ya en la iglesia incipiente. Una iglesia que no iba a estar formada solo por judíos. Y aparece entonces, hermanos, ahí Pablo y Bernabé. Aparecen ahí con los hermanos. Versículo 2, léalo, 15:2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Qué quiere decir no pequeña? Que por poco llegan a los bombazos, ¿va? Ya estaba calentando la cosa. No dice ahí que se pelearon a trompadas, pero uno dice no pequeña con ellos, hubo malestar. Entonces se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, de los que estaban ahí, a los apóstoles y a los ancianos para tratar el asunto. Mire qué importante, ¿verdad? Qué importante tener por eso a alguien con el que podamos ir y tener ahí la consulta. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando habla no era otro evangelio. ¿Cuál era el problema? Era la interpretación. Claro, hermanos, para los judíos seguía teniendo valor la circuncisión porque para ellos era un rito de su tradición judía, religiosa. Pero Pablo ya estaba empezando a ejercer un ministerio entre gentiles. Y entre los gentiles, o sea, los que no eran judíos, ahí no existía eso de la circuncisión. Por lo tanto, empezó a haber una discrepancia. Porque Pablo no podía estar enseñando de la circuncisión entre gentiles. Pero Pedro sí. Pedro sí. Porque incluso el primer grupito de gente que consiguió cuando nació la iglesia incipiente, el primer mensaje que dio Pedro ya lleno del Espíritu Santo, dice el libro de los Hechos, que la gente que ganó ahí eran judíos. No les dijo, pero ustedes mataron a Jesús, ustedes lo mataron, pidan perdón. ¿A quién le estaba hablando entonces? A judíos. Y Pedro tuvo que, por cierto tiempo, estar aceptando que los judíos todavía se circuncidaran. Era un rito de ellos. Pero el problema ¿cuál era? Que estos querían también meter eso dentro de la iglesia incipiente no judía, los gentiles. Y los gentiles decían, yo no. Para el judío era común circuncidarse.
Para los gentiles que decían, pues eso duele, decían. Eso duele. Yo no tengo por qué circuncidar. No tiene que ver. Entonces, hermanos, se dan cuenta cómo empieza a haber por esas discrepancias muchas veces. Esto que leímos en Gálatas, no es que haya otro evangelio, pero sí hay algunos que se preocupan por perturbar a los demás por cuestiones de interpretación. Sí. De manera, hermanos, que esta cuestión de la interpretación es bueno por eso que cada cristiano, por eso tenga un pastor. Por esa razón. Solo por eso. ¿Imagínense? No es solo por eso. Pero imagínense, solo por interpretación, ¿cómo pueden hacerlo pedazos a usted? No digan más en cuanto a lo que dice Hebreos, que también puede ser ese alguien que le llaman pastor, aquel que tenga que dar cuenta de nuestra salva. También tiene esa gran responsabilidad. Tan chulo que se oye, ¿va? Pastor. A muchos les encanta. Y mejor si le dicen, con todo respeto, lo digo, profeta. Pues es más bonito, ¿va? Y si le dicen apóstol, mejor todavía. Y si le dicen evangelista internacional, mejor todavía. Esos son ministerios, ¿oye? Están en la escritura, no estoy hablando mal de eso. Pero fundamental que tenga usted un pastor. Fundamental. Aquí, el hermano Pablo y el hermano Bernabé, no solo eso, se fueron arriba, hasta Jerusalén. Y se llevaron a muchos de los que estaban ahí inquietos. Vénganse, vámonos. Y tuvieron que ir, hermano. Tuvieron que ir a poner en orden las cosas. De manera que, por eso les decía, que en nuestros tiempos se nos viene un tiempo en donde mucha gente cristiana, evangélica, se va a desubicar a sí misma y va a tambalear. Porque, gloria a Dios, ya limpié ahí. No me la tomo, ¿verdad, hermano? Fíjense que especialmente tenemos que reconocer que en el medio evangélico hay gente que es neófita. Neófito quiere decir nuevito, eso quiere decir neófito. De los nuevos que están empezando a dar sus primeros pasos. Apenas están empezando a leer la Biblia. Les dice uno, abran la Biblia en Apocalipsis y empiezan aquí, mire, por Génesis. Empezaron bien porque de todas maneras el Apocalipsis está de Génesis hasta el final. Pero el neófito, ¿no le pasó así a usted? ¿Ah? Qué ojeadera, ¿verdad? Ahora está bien fácil con las Biblias electrónicas, ¿verdad? Ahora ya no dicen abra su Biblia, sino solo enciéndala. Y le hace usted y le aparece hasta todas las versiones que están del mismo texto. Pero de cualquier manera, el neófito lee ahí y dice, ¿qué querrá decir esto? Cuando empieza, ¿no es cierto? Y al neófito fácil alguien puede muy bien crearle un espíritu de confusión. O a veces no de confusión, sino que a propósito un espíritu de división o divergencia. Y así aparece que aún dentro del medio evangélico, entre nosotros, no me lo van a negar ustedes, es que mire, hermano, yo no creo eso como usted lo cree. Yo lo creo de otra manera. Y yo, dice la esposa, que ni como este lo cree, ni como usted, le dice la esposa. O sea, que ya van 3. Y se juntan 20. Y los 20 creyendo diferente. Qué lindo, ¿va, hermanos? Ya se puede imaginar usted esos 20 evangélicos discutiendo un versículo, ¿verdad? Y pasa mucho de eso. Se hace falta, entonces ahora sí, el pastor y el maestro. Ya va el maestro y dice, vengan para acá, les voy a enseñar.
La gran queja de Pablo en Gálatas que leímos es, pero yo estoy sorprendido, ¿por qué tan luego se me tiraron para otro lado? Veamos lo siguiente. La sorpresa de Pablo es de lo que dijeron con sus labios muchos de esos y la actitud que asumieron después. No se ha encontrado usted con cristianos que dicen, yo no dejo el evangelio, yo me mantendré aquí, y aunque mi madre se esté muriendo, yo sigo al Señor, y aunque mi madre venga, yo no hago esto. ¿No ha oído a nadie así usted? ¿Ah? Y dice Pablo, qué sorpresa que tan luego cambiaste. Yo no estoy en contra del fútbol, aunque no me gusta, no soy bueno para ver deportes. Yo no estoy en contra tampoco. La distracción. No para dejar en segundo plano al Señor, por supuesto, ¿verdad? Yo no iba a agarrar viaje a Miami a ver a Messi, hermano. Primero porque no tengo pisto para eso. Y segundo porque pues, agarré yo para Miami a gastar dinero solo por ir a ver la noche que lo presentaron, aquel gentío en aquel estadio, hermano, no sé cuánto pagaron. Solo por entrar, y entró el Señor, con todo respeto, entró con su, hizo así, y le dieron un abrazo y no sé qué ahí, y lo presentaron. Y de ahí se fue con su esposita y sus hijitos. Y pasó el gran. No estoy en contra de eso. Pero hermanos, no es como para dejar en segundo plano al Señor, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Que a quien le gusta, pues, como dicen allá en mi tierra, su gusto y su gana, ni su T, ni su N. ¿Qué quiere decir? Ni su tata, ni su nana. Su gusto, no estoy en contra. Pero el problema está cuando lo postergan en segundo plano al Señor. Y eso es lo que dice Pablo. Estoy admirado cómo ustedes tan luego cambiaron de posición. Tan emocionados al principio. Algunos usan un término allá muy guatemalteco. Fuiste llamará de tusa, se le dice. ¿A qué fue? Y después, el Señor abajo. Entonces, vemos que es uno de los riesgos con el cual es despacito se puede llegar a la apostasía. Pero hay algo más que va más profundo y hay que tener cuidado, que siempre hay terceros. Ahí en Gálatas que leímos, que hay algunos que ¿qué? Os perturban, así dice, ¿verdad? Entonces siempre hay un tercero por ahí colado, ¿verdad, hermanos? Regularmente hay alguien que llega con un propósito definido detrás. A ver cómo nos perturban, máxime si somos neófitos. Porque un fuerte no lo agarran. A un hombre ya maduro o hermana ya madura en el Señor, que le llegan y le dicen, no hermano, disculpe, mire, perdone, usted es equivocadito, hermano. Vaya mejor con el pastor, le dicen. Vaya con el maestro de la iglesia. Pero agarran un neófito, ¿qué hace? El neófito que dice, sí, es verdad. Bueno, aquel hermano me dijo esto. Y el de aquí me dijo esto. Ya me cayó mal. Mejor me voy por aquí, dice. Me voy por donde a mí me da la gana, dice. El neófito así. Ni para allá. Porque así pasa. Viene un hermano y le dice algo por aquí. Es que mire, hermano, tal cosa. Sí, hermano. Y aquí, está bien, hermano. ¿Usted qué dice el neófito? Como la Biblia dice, ni a la derecha ni a la izquierda, entonces me voy aquí, donde me da la gana a mí. Y terminan, ¿dónde? Agarrando mal. Os perturban, confundiéndote. Pero hay otra manera de perturbarte, que es la que quiero que leamos. ¿De qué otra manera me pueden perturbar? Bueno, en el Evangelio de San Mateo, ya voy a terminar, es la primera, acuérdense que los pastores terminamos 7 veces el mensaje. Entonces, en San Mateo, capítulo
18. Y versículo 6. Mateo 18, 6. Esos que dice ahí en Gálatas que os perturban, ya vimos que primero me pueden perturbar. ¿Por qué? Pues porque me empiezan a meter ideas, cosas. Pero luego, ya en el Evangelio, esto lo habla el Señor porque le hicieron una pregunta. A Jesús le fueron a decir que quién iba a ser mayor ahí en el reino de los cielos, ¿verdad? Si los Juárez o los García. Que conste que Benito Juárez era Juárez García. Pues en el capítulo 18 de San Mateo, y versículo 6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se la hundiese en lo profundo del mar. Ahí sí la cosa está seria. Hermanos, yo que no sé nadar, sin piedra me hundo. Pero alguien que hace tropezar a un cristiano, dice que mejor le fuera a atarse. Y la piedra de molino de asno menciona ahí, porque recuérdense que para despulpar o moler el trigo en ese tiempo, se usaban esas grandes piedras redondas, bien pesadas, y usaban o bueyes o burros o asnos para darles vuelta a esas grandes piedras para trillar esas piedras eran así unas grandes redondas con un hoyo en el centro. Hermano, atarme eso aquí yo en lo seco me ahogo. Entonces dice el versículo 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario, dice, que vengan tropiezos. ¿Ha tenido tropiezos usted en la vida cristiana, hermano? ¿Sí o no? No nos vamos a dar la mano entre cristianos. Ya siendo cristiano ha tenido tropiezos. ¿Verdad que sí? El primer tropiezo que uno ha tenido es la suegra. No, la suegra no, perdón. No, la suegra no. Benditas sean las suegras, ¿verdad? Que vivan las suegras, pero que vivan lejos. Pero ¿ha tenido tropiezos usted? ¿Sí? Bueno. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, dice el versículo 7 de San Mateo 18. Pero ahí está el problema, de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y ahí está el problema. Es delicado, hermanitos, que alguien en su buena voluntad que quiso y dijo al principio, yo aquí, yo allá, yo voy a, si por mí tropiezo, por mi boquita, por cualquier amargura que le meto, llega a caer, ¡ay! Esa es la palabra que dice ahí. Ustedes saben que en la Biblia hay dos maneras de ver las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones por la bienaventuranza, ¿verdad? 3 veces dichoso. Pero también hay maldiciones, los ayes. ¡Ay de aquel por quien venga el tropiezo! Y ahí sí, hermanos, es mejor tener cuidado, porque entonces no permitamos que nadie nos perturbe. No le demos lugar. No le demos lugar. Óigame bien lo que le voy a decir. Y puede ser que alguna de las cosas que le diga tenga razón hoy. Puede ser. Pero que no lo perturbe y lo amargue a usted. Porque si él va amargado y perturbado por lo que le está diciendo a usted, dice la Escritura que él dijera su propia amargura. Pero no tiene por qué metérmela a mí. ¿Yo qué culpa tengo que él esté amargado? ¿Qué tengo que ver yo? Si a mí me puede venir un tropiezo y puede ser que me ponga desanimado,
Eso lo debo enfrentar yo con mi Señor. Que me ayude con el Espíritu Santo, que me consuele, que me dirija. Pero qué bonito que porque yo estoy bien amargado voy a acabar de amargar a otro y acabarlo de sumir a él también. No puede ser, ¿verdad? No es justo. Fíjense que, regresando al libro de Gálatas, en el capítulo 2, ahorita ya vamos llegando, no, tengo todavía 10 minutos. Capítulo 2 de Gálatas, capítulo 2 y versículo 4. Siempre por el lío de la circuncisión, hablando de eso. En el versículo 4 de Gálatas 2 dice, Gálatas 2, versículo 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos, oigan, ¿quiénes? ¿Falsos? Entonces hay hermanos evangélicos que son falsos. ¿Para qué vamos a tapar el sol con un dedo, hermanos? Que no nos dé cólera cuando nos lo dicen. A mí me lo dicen. En la iglesia hay hipócritas falsos. Sí, le digo, ¿yo qué culpa tengo? Yo no los hice así. Hay falsos hermanos. Sí. Jesús lo dijo. Que había lobos que entraban, dijo, a la congregación con piel de oveja, ¿o no? Entonces dice, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos como a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud. ¿A qué nos quiere llevar una gente así? A hacernos esclavos en la esclavitud que ellos están. Por eso, hermanos, no se extrañe cuando alguien se ausenta de su congregación o de las congregaciones donde usted va y después los encuentra. ¿Qué tal, hermano? ¿No lo hemos visto por allá? Chispa, yo no vuelvo a ir ahí usted. Y usted todavía está yendo, le dicen todavía usted va. ¿Qué va a hacer? Ya no vaya. Fue para estar oyendo en lo mismo ahí con ese Otto Juárez. La misma cosa todos los domingos. Barrejo. Así, ¿verdad usted? Entonces me voy con usted. No, hombre. No. Miro muchas películas yo, hermanos, para predicar. ¿O será que me las invento? ¿O será que sí observo? Sí aprendo. Bueno, aquí la palabra es la que lo dice. Yo no voy a decir, es que el pastor el domingo nos dijo que nosotros entramos por ahí de escondidas. Yo no estoy diciendo que usted vino de escondida y que usted se espía, porque así habla ahí. Pero, ¿qué sucede cuando uno predica así? Si a alguien le cae el guante, a mí me lo tiró, dice. A alguien le fue a contar que yo ando, Dios mío. Así pasa con nosotros los pastores y los predicadores. Por eso, hermanos, algo de lo que debemos evitar es la otra parte de los perturbadores. Evitemos que nos vayan a crear raíces de amargura hoy. Mire, vacúnese. Hoy, vacúnese. Y oiga lo que le voy a decir. Y no es que sea mentira posiblemente lo que le digan. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha asistido a una congregación, lo que tiene de ser cristiano, donde en esa congregación solo haya gente, pero perfecta, al 100%? Déjamela sincera. ¿Verdad que no hay? Miren, yo tengo 50 y... mejor no digo cuántos años tengo de ser cristiano, porque empiezan a hacer cálculos y van a decir, usted tiene tantos años y van a empezar a hacer como coyotes ustedes. Pero tengo 55 años, pues. ¿Vale? ¿Sí? Más, ¿verdad? Ya calcularon mi edad. 55 años de ser cristiano. Y hermano,
Yo no he encontrado una congregación donde me digan, todos los que están ahí son perfectos. Ni el pastor, empezando por ahí. ¿Por qué? Porque Efesios 4 dice que los 5 ministerios los estableció el Señor para que tengamos unidad de la fe. ¿Verdad que sí? Pero también para que lleguemos ¿a dónde? A la estatura, a la medida del varón perfecto. Todavía falta entonces. A mí al menos me falta. Posiblemente ustedes ya van adelante. Pero yo voy todavía atrás de usted porque a mí me falta, hermanos, para llegar a esa estatura. Entonces, lo que más me conviene ahorita es que no me vayan a crear raíces de amargura. Porque no es justo que después de 20 siglos de esta gracia que nos ha guardado el Señor, yo me vaya a perder por un amargado que me metió raíz de amargura a mí. No es justo. ¿Cómo que Jesús tiene la culpa? En Hebreos, el último texto, doctor René, capítulo 12, Hebreos 12, ay, Dios mío, versículo 15, Hebreos 12, 15, y ahora sí termino. 3 minutos faltan, miren, ya ven que voy a cumplir. Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿De qué estábamos hablando? De la gracia. ¿Cuántos siglos tenemos de estarla teniendo? 20 siglos ya. Bueno, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué? Brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, por Dios, yo creí que el COVID era lo más contagioso y resulta que es más contagiosa la amargura, fíjense, hermano, por el amor de Dios, que el COVID. ¿Cuántos anduvieron poniéndose mascarillas que no daban la mano, sino que saludaban así y que no entraban donde había alguien que le decían, ahí hay alguien con COVID? Ni entraba, ¿verdad? Pues ni el COVID es tan contagioso, o sea, el coronavirus, cuanto aquí dice la amargura, porque por ella dice que muchos pueden ser contaminados. Qué duro, hermano. ¿Qué me queda? Entonces, ante esta disyuntiva, hermano, lo que dice la palabra, sencillamente no dejemos, no lo permitamos. ¿Sabe qué hay que hacer? Mantener una longanimidad. No sé si han oído ustedes ese término alguna vez. ¿Ah? La longanimidad es un fruto del Espíritu. ¿Sí? ¿Y sabe qué quiere decir eso? Altura de alma o de espíritu. Long quiere decir largo, alto. Y animidad, ánima quiere decir alma. ¿Qué sabe que debemos tener? Altura de alma. Debemos llegar a un nivel donde nuestro nivel espiritual y nuestra altura de alma estén a tal grado que a nosotros no nos contamina nada ni nadie. Estamos dispuestos, nos vacunamos, proponiéndonos a tener una altura de alma. ¿Quién me la va a dar? Como es un fruto del Espíritu, es la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y esa se pide hoy. Esa se pide, se ora. Señor, dame longanimidad. Dame, mi Señor, que yo pueda vencer cualquier influencia de alguien, de un tercero, porque hay unos que son terceros, que pueden afectar mi vida. ¿Les parece lo que dice la Biblia? No me van a decir que no. Amén. Amén. Lo bonito es que el Señor siempre tiene la salida exacta.
tiene la respuesta justa para decirnos, podés salir de ahí, Otto. Podés salir de ahí, de esta situación. Y que no puedas tú caer como el caso de Gálatas 1 que leímos, ¿verdad? 1:6. Que tan luego hayamos perdido, ¿verdad? Ese gozo, ese deseo de servir al Señor. ¿Qué dice si inclinamos el rostro y se lo pedimos a Dios? Yo lo necesito. Yo no sé cómo se siente usted, pero yo lo necesito. Padre, Señor, tenemos necesidad de la obra de tu Espíritu en nuestra vida. No queremos, Señor, que ninguna raíz de amargura brote de nosotros y no queremos tampoco, Padre bendito, que se pierda en nosotros ese propósito firme con el que nosotros iniciamos. No queremos, Padre bendito, que nosotros nos hayamos alejado del que nos llamó por la gracia que es Cristo, para seguir la influencia de terceras personas. Señor, no queremos nosotros caer en aquellos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Nosotros queremos, Señor, que tu Espíritu Santo toque lo profundo de nuestro ser y que dobleguemos nuestra cerviz y nos propongamos, Señor, nos propongamos de todo corazón a buscarte con longanimidad, con un espíritu y un alma de altura, porque tú lo mereces, Señor, porque eres el autor y el consumador de la fe. Gracias, mi Señor. Amén.